buen día para todos, gracias por acompañarnos. Qué dicha, qué oportunidad la que tenemos a diario de reencontrarnos a través de la señal de la televisión ahora en el 2013, llenos de buena esperanza, llenos por supuesto de ganas de tener mejores versiones de nosotros mismos, probablemente sanando cosas, muy probablemente replanteándonos como seres humanos, porque lo que sí es verdad es que podemos ser distintos, podemos cambiar hábitos y podemos buscar justamente lograrlo con lo que soñamos, y eso será parte del programa del día de hoy, porque estaremos conversando nada más y nada menos que con Reni Jagoseski. Veamos el video. Hoy conoceremos al emprendedor Reni Jagoseski, un destacado líder del movimiento Autoayuda en Venezuela y experto en la temática de psicología aplicada, que cuenta con más de 20 años compartiendo por diversas vías sus mensajes de desarrollo y calidad de vida. Conozcamos mucho más de este venezolano aquí en Conóceme. Y como bien decía, un venezolano mezclado, pero con 50% de venezolanos se puede sentir la tierra definitiva con el 100% de la pasión. Además, se dice que uno tiene sentido de pertenencia donde vive y donde básicamente echa sus raíces. Bienvenido, Reni Jagoseski, a conocerte. Qué placer. Encantado, Marian, feliz de estar aquí. Hacía tiempo que estábamos cuadrando esta conversación y gracias a Dios aquí estamos. Así estamos. Y bueno, además que como dices tú, es el momento perfecto para reencontrarse, para decirse las cosas que uno se quiere decir, incluso en esa conversación interna que se tiene y en esa planificación que hacemos los entrevistadores cuando sabemos a quiénes vamos a entrevistar, pues buscamos, indagamos, decimos cómo me voy a plantear frente a Reni. Me preguntaba una persona a propósito de quién sería mi invitado el día de hoy, le comentabas que eras tú y decía, una persona con la que sé el programa va a estar lleno, debo confesarlo, va a estar lleno de buenas reflexiones y qué bueno tenerte, porque durante una hora completa hay muchas personas que todavía sienten que la vida no les trata bien, Reni, que la vida no es su amiga. Encontrarán en ti y en tus herramientas una oportunidad grande, ¿cierto? Espero que así sea. Cuéntanos sobre estos libros. La psicología del éxito, uno de tus grandes éxitos, la autoestima en palabras sencillas y muchos otros, hacen de ti un líder de la motivación. Pero ¿cuándo nace, Reni Jagoseski? ¿En qué momento histórico de su vida estas ganas de ayudar a otro, de transferir lo que sabe y lo que siente? Yo creo que en esencia las personas nacemos con una vocación y la vida va generando circunstancias para que ella se cristalice y se materialice. Realmente yo comencé en esto hace muchos años, tenía tan solo 19, 20 años cuando vi el aviso en la prensa de que venía un psicólogo colombiano llamado Alfredo Sterling y dije voy a participar en este taller que recuerdo que se llamaba Orientación Psicológica y Relaciones Humanas. Allí pues estuve 5 días con este maravilloso personaje, incluso en todo lo que enseñó, recuerdo que hubo una sesión de hipnosis en la que él hipnotizaba a un grupo de personas y yo quedé altamente impactado de ver un tartamudo dejando de tartamudear, de ver a una muchacha que bajo una orden de ese hipnotizador de pronto padecía un ataque de frío. Y a temprana edad yo quedé muy motivado acerca de lo que podía ocurrir en la mente de las personas. Y a partir de allí pues emprendí poco a poco un trabajo que ha desembocado en realidad en cerca de 30 años de experiencia en la investigación, el aprendizaje y la enseñanza de lo que es la psicología y el crecimiento personal. O sea que hoy por hoy, incluso luego de 30 años de ejercicio, de experiencias, de intimidad, incluso con personas, facilitándola a través de tus talleres, de tus conferencias, de tus libros, incluso como profesor universitario, ver las realidades humanas, muchas de ellas quizás calando en patrones específicos y otras de ellas sorprendiéndote, supongo, ¿no? Porque dicen que cada cabeza es un mundo, es decir, la mente sigue siendo la que domina el cuerpo en la medida en que mis paradigmas, lo que hace que yo me sugestione definitivamente, será mi realidad. En realidad, yo diría que el ser humano es un ser sistémico. Es imposible no verlo desde un punto de vista biológico porque somos seres biológicos, pero también es imposible no verlo desde el punto de vista psicológico porque tenemos pensamientos y emociones y además desde el punto de vista social porque el lenguaje que aprendemos tiene mucho que ver con lo que nuestra cultura nos permite aprender. De manera que somos una especie de centro sincrético, es decir, somos una amalgama de variables que se manifiesta como persona. Es más, podríamos decir que cada quien tiene una cierta diferencia, llámalo temperamento, personalidad particular,
pero nos va unificando el lenguaje, nos va unificando la experiencia común. Entonces vemos que aquí tú ves a alguien hablar, lo escuchas hablar y lo ves y tú dices, este como que es venezolano. Hay algo de la cultura que queda cifrado en el contenido de la persona en su vida, pero siempre va a mantener rasgos que son muy particulares y que lo diferencian de los demás. Pero en definitiva sí puede uno terminar dejándose afectar por el entorno. Esa persona que quiere pertenecer a un grupo, me pregunto. Es decir, aquella persona, por ejemplo, el típico caso, el que es víctima de la vida, ¿no? El que su autoestima se ve lesionada, no tiene valor en ningún ambiente, en ningún espacio, pero busca inconscientemente ese estímulo. Es decir, somos muy corresponsables o responsables 100% de lo que nos pasa y mucho de lo que nos sucede. Yo diría que somos corresponsables, ciertamente. Como dice el ya desaparecido filósofo espiritualista de la India, Nisargadatta, sufrimos por lo que hacen otros y otros sufren por lo que hacemos nosotros. Es decir, tenemos influencia ambiental y nosotros también influimos en el ambiente. Eso es un concepto que creó un famoso hombre de la psicología llamado Albert Bandura, que lo llamaba determinismo recíproco. Nosotros influimos en el ambiente y el ambiente influye en nosotros. Quizás el temperamento es una gran marca. Para que las personas, los televidentes lo puedan ver facilito, imagínate tú, por ejemplo, el modelo de la astrología, que es fuego, tierra, aire, agua. Hay personas que parecieran tener una naturaleza más activa, más dinámica, tiene un lado positivo, gran iniciativa, pero tiene un lado negativo, que pueden ser vistos como gente que atropella, como personas que no se toman la medida de mirar empáticamente lo que siente el otro. Entonces, si pasamos a la persona de naturaleza de tierra, por poner un ejemplo sencillo para entender los temperamentos, vemos a alguien que es muy estable positivamente, pero muy resistente al cambio. Si pasamos a la naturaleza de aire, vemos personas que tienen una gran facilidad de palabra, que aman la conversación, que son buenos para entender y para comunicarse, pero también ahí podemos tener los chismosos, los estafadores y los mentirosos. Y si vemos la naturaleza de agua, esas personas que son sensibles, empáticas, no te preocupes que yo te ayudo y lloran contigo, pero también tenemos el víctima, el mártir que suspira y siempre se está quejando. Un poco a manera de ejemplo, podríamos decir que esas son especies de temperamentos. Hay distintos modelos, tomé ese porque es más fácil familiarmente para las personas. Además que a todos nos gusta como pertenecer a un grupo, ¿no? Ahora me pregunto, ¿te has ubicado en alguno de esos grupos que nombraste? Desde el punto de vista astrológico, tú sabes que yo estudié astrología, estudié astrología 3 años, yo no lo menciono mucho para moverme más hacia la parte psicológica y gerencial, pero sí, yo estudié con Enrico Mariani y otros profesores durante varios años. Hubo una época en que estaba, como decimos coloquialmente, enfiebrado, hice como 1500 cartas astrales, y yo diría que soy una mezcla, como todas las personas, aunque con una cierta tendencia hacia esa personalidad de fuego, de acción, de movimiento, y también a la parte analítica. Pero astrológicamente hablando, sin detenerme mucho allí, todos somos como una especie de pizza 4 sabores. Retomando la conversación, para que ustedes entiendan el nivel de permiso que tiene Reni Jacoseski para hablar de todos los temas que iremos poquito, porque ya sabes cómo es televisión, uno quisiera profundizar mucho más. Profesor universitario de posgrado, es doctor PhD en psicología cognitiva, magíster en psicología, licenciado en comunicación social, autor de 5 libros ya, ¿o ya tienes más? 5 y uno que debe salir dentro de mes y medio, que sería mi 6º libro. Preñez, sí. Como quien dice. Bueno, miembro de la ALAMOC, Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, además, hay miles de artículos, escritor, es decir, sobre todo un hombre que se ha permitido observar, es decir, yo observo y analizo mucho a las personas. Esto del cambio, la persona que dice, que sabe que el cambio tiene que hacerlo, pero todo lo que tiene tantos grilletes, ¿no? Que lo están tomando, tantas opiniones, no es capaz de ser asertivo, porque siente que si toma una decisión daña a otro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo debería ser? ¿Por dónde debería empezar? 1, el cambio es una realidad. Si nos negamos a eso, vamos a sufrir. 2, el cambio voluntario hay que quererlo. Si uno dice voy a rebajar, pero sale corriendo y pide 2 arepas, entonces, o come demasiado en las noches, no va a poder bajar de peso. Hay que quererlo sin tener conflicto interior. Si quiero cambiar, si quiero mudarme, si quiero dejar de fumar, si quiero bajar de peso, si quiero ser ahora más humilde, si quiero ahorrar, dependiendo del cambio. Quererlo. Lo segundo es que hay que creer que es posible para uno. Lo tercero es que hay que crearlo en la mente. No puedes cristalizarlo si no lo puedes ver. El cuarto aspecto es que hay que iniciarlo y luego hay que sostenerlo. Hay gente que es muy buena para iniciar, pero luego abandona a mitad de camino. Quererlo,
creer lo posible, crearlo en tu mente, iniciarlo y sostenerlo. Ninguna de ellas, a tu juicio, más importante la una que la otra, porque vendrían a ser procesos Sí, es como etapas. Claro, etapas. Lo primero es quererlo, luego tú dices, ¿es posible para mí? Sí. Comienzas a verlo, sales a actuar y luego tienes que sostenerte porque a veces el ambiente ofrece dificultades, limitaciones o resistencia. Eso lo tienen mucho los niños. Los niños criados en situaciones sanas tienden a tener esa personalidad que se lo creen, que se lo imaginan, que lo viven, que lo creen posible. Pudiera estar allí las primeras neurosis, es decir, en ese niño que todos tenemos, en ese papel en blanco, en esa posibilidad que todos somos, en ese potencial, que nuestro ambiente no nos haya ayudado por los códigos. Cuando alguien dice, a los 5 años recibió más de 1 millón de no's, esos no, en el fondo, pudieran estar de verdad lesionando, lacerándote, o te estarían estableciendo una disciplina, un norte, una norma que establecer. Las dos cosas. A veces el no es un límite, pero no solo es lo que se dice, sino cómo se dice y además quién te lo dice y la frecuencia con la que se dice. No es igual que te lo diga un extraño a que te lo diga tu papá. Si alguien te dice tú no me gustas, tú dices, bueno, hay 200 que me han dicho que sí les gusto, lo puedes colocar en una balanza, pero si tu madre o tu padre te dicen recurrentemente no, y el ejemplo que te dan es de un padre furioso, triste, una madre deprimida, pues por supuesto que va configurándose el cerebro en relación con eso. Eso lo explica la teoría del apego. Es la teoría psicológica más usada para entender que la forma como una persona actúa en su vida adulta está directamente relacionado con la manera como la figura de apego, así lo llama John Bowlby, la persona con la que tu cuidador esencial habló contigo, te trató, te cuidó y te respondió. De manera que la respuesta concreta es sí. La forma como las personas que están cerca de nosotros, especialmente los primeros 5 años, muy especialmente los primeros 3 y muy especialmente el primer año. De manera que hay que tener un gran cuidado en que el padre, madre, quien sea ese cuidador, esa figura de apego, debe estar respondiendo a la necesidad del niño, debe mostrar afecto y, por supuesto, debe darle el ejemplo para que el niño vaya aprendiendo cómo vivir. Vamos a hablar de tu libro La psicología del éxito. ¿Qué es el éxito y cómo lo defines dentro del libro? Yo diría que el éxito es, en esencia, la capacidad que tiene una persona de adaptarse inteligentemente al ambiente, utilizando sus recursos para poder superar sus limitaciones y satisfacer sus necesidades. Decimos que una persona es exitosa, en mi opinión, cuando tiene la habilidad para poder encajar en un ambiente, porque no es igual vivir aquí que en Tokio o en otro país, por ejemplo. Estoy hablando de ciudades, pero voy a hablar ahora de país, por ejemplo, Arabia Saudí, que tiene una mentalidad distinta. Entonces, dependiendo del ambiente, saber encajar con tus talentos, con tus posibilidades, te permite, 1, lograr tus objetivos y 2, lograrlos de manera estable. No es que lo lograste hoy y luego más nunca, porque todos los días uno está viviendo, la vida se vive en el presente. Y un detalle, que poder lograr ese éxito, esos resultados de manera ecológica. De manera que yo creo que si uno está logrando algo y está destruyendo a los demás, yo no lo entiendo como un éxito. Y si la persona logra, pero no puede mantener su bienestar emocional, tampoco creo que sea un éxito. Vas a tener una personalidad única y que eso esté allí y puedas vivir con ello. Pero qué impresionante cómo vemos a las muchachas muy vulnerables frente a estos mensajes hoy por hoy, ¿no? Hablando como desde la mujer, sí, en este caso. Te respondo. Yo estoy de acuerdo en que es exactamente como tú lo estás planteando y diría que al final la vida manda. Porque las personas siempre van a ser reguladas y van a aprender sobre la base de la experiencia. 1, tu ética, lo que tú defines que es bueno o malo. Si tú estás fallando, la sociedad te presiona moralmente y te dice, hey, no es por ahí. Si no, pues todavía existe la ley que te dice, cuidado, no transgredas, no rompas. Y si no, el sufrimiento te dice, por ahí no es, te toca cambiar. Decías tú, el sufrimiento, hablabas también de la moral, de la ética, ¿qué es lo que hace que la gente verdaderamente, digamos, el switch lo pase para hacer cambio? Se regule. Por supuesto que el gran maestro es el sufrimiento, porque, por ejemplo, frente a la muerte, se acaban todas las excusas, empieza uno a darse cuenta del valor de la vida, empieza uno a darse cuenta del valor de las personas, la enfermedad hace que valores la salud. Es como que a veces necesitáramos el extremo del contraste para entender. Basta que tú le digas a alguien que nunca te escribe, oye, nunca me escribes, vamos a hacer una cosa, mejor entonces te saco del pin. No se te ocurra sacarme. Entonces, es decir, pareciera que la amenaza de pérdida entonces genera en nosotros el deseo del apego. De manera que estamos como muy cómodos y a veces la vida nos estremece para que entendamos que permanentemente las cosas deben ser valoradas. Y quizás lo que nos mantiene en sufrimiento es la resistencia. Yo diría que ese es el factor número 1 que pone a las personas en una situación de sufrimiento. La resistencia, 1, a aceptar lo que es.
ahora está lloviendo, ahora hay cola, ahora no me han traído la comida, y todo el tiempo vivimos con pequeños pequeños disgustos, pequeñas molestias, a veces 30, 40, 50, 100 en un día, y todo eso cambiaría si trabajáramos un poco más la aceptación. Y lo otro es la resistencia al cambio. De pronto la pareja te dice, ya no te quiero. O de pronto ya no puedes hacer 30 flexiones de pecho, sino 10. O de pronto te das cuenta que no puedes entrenar 2 horas, sino solo 20 minutos. Es decir, si uno aprende a aceptar las cosas como son, la mitad de su estrés disminuye y la vida comienza a mejorar.